tecnología y cultura digital. Todo por la tarde. 4, 3, 2, 1, boom. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast. Gracias por estar en el podcast. Escuchad hablar de los podcasts. Bienvenidos al podcast. Bienvenidos a mi podcast. Podcast. Thank you. Thanks for doing this, man. Really appreciate it. Todo por la tarde. De la tarde, 38 minutos. Seguimos. Los jueves no tenemos recomendación de podcast, Pero hoy sí. Por él Hoy hacemos sí. una excepción. Porque esto bajo en la seda, nada más. Absolutamente. Porque es él. Vamos a hablar con el querido Capitán Intriga, con Tomás Balmaceda, doctor en filosofía, periodista, escritor, y además vamos a recomendar un podcast y vamos a hablar con un recomendador de podcast, porque él escribe en la revista Viva. Sí. Hace Es recomendación como una cadena de recomendaciones y podcast y Tal creadores y eso. Un montón. ¿Cómo andas, Tomás? ¿Qué tal? Hola, Tomás. ¿Cómo están, chicos? Un gusto hablar con ustedes. ¿Bien vos? Muy bien, acá nada, hace calor en Buenos Aires. ¿Por allá cómo está? Bien. Hace calor, al pero límite. está calor mendocino, o sea, está seco. Hace algunos días veníamos con un verano húmedo y esta semana Sí. yo la sentí más seca, entonces se vive mejor. Sí, 32 Lo que graditos. mata es la humedad. ¿Sabés, Bien. Nancy, que otra cosa es muy seca? No sé, podemos decir mucha. Lo dejaste ahí, no sé. No, son raro. Es raro. Quiere decir la Antártida, tío. Ah, se listo. quiso dar autopié. La Muy Antártida. bien. La Antártida. Porque es un territorio increíblemente seco. Uno piensa que no, porque bueno, ve todo el tiempo que hay nieve, pero en realidad tiene muy pocas precipitaciones. Mira, o sea, en general el porcentaje de humedad es baja. Es un desierto Sí. en donde rara vez llueve y bueno, uno ve quizás mucha nieve dando vueltas de un lado para el otro porque están los vientos más fuertes del planeta, pero es un lugar, un desierto, un lugar casi sin lluvia. Vamos a Un desierto meternos, blanco. claro, vamos a meternos en este podcast libro, porque es inevitable recomendarle podcast sin recomendar el libro. De dónde surge. Exactamente. El libro que se llama Antártida, historias desconocidas e increíbles del continente blanco, que escribió Tomás junto a Agustina Larrea, y el podcast que es Fiebre Blanca, historias reales y muy escalofriantes de la Antártida, que está en Podimo. ¿Cuántos años investigaron para poder llegar finalmente a publicar el libro y a publicar estos 6 capítulos del podcast? Un montón. Empezamos hace 8 años. Quizás no son 8 años que solo nos dedicamos a la Antártida, pero bueno, al igual que ustedes y muchos de los que nos están escuchando, con Agustina tenemos como pasiones, obsesiones, taras, ¿viste? Como esas cosas Sí. que te van quedando. Y bueno, en la época de internet lo bueno es que hay formas sencillas de ir acumulando notas y entrevistas y conocer gente, y alguien te dice un dato y lo vas a buscar. Uh-huh. En la antigua normalidad nos metíamos en una biblioteca, o aquí está en el Archivo General de la Nación, en donde uno puede pasar todo el día investigando distintas imágenes, videos, materiales que haya ahí en la memoria de la Argentina. Y bueno, y ahí arrancamos y nos empezamos a desasnar y descubrir nuevas cosas del Antártida, un territorio que para nosotros era increíble. Ahí surge la idea del libro, y luego cuando el año pasado recibimos la propuesta de esta plataforma sueca de Podimo, sé que estuvieron hablando con Javier alguna vez, cuando nos llamaron y tenían ganas de que se armara un podcast documental con un género que es muy popular, sobre todo en inglés, y que crece mucho en castellano, que se llama el True Crime, ¿no? Sí. Que estamos quizás más acostumbrados a verlo en Netflix o en plataformas de streaming audiovisual, en donde están esas historias que son reales y que siempre hay un misterio por resolver, un crimen para conocer. Y se nos ocurrió que era una buena idea, dentro de toda la investigación que teníamos, pensar qué historias se podían llevar al formato documental, y que sea algo que
sé que ustedes cuando recomiendan podcast de Geografía también se interesan, que no sea solo charla, ¿no? Que no sea solamente, porque a veces el podcast termina siendo dos amigos que hablan, se escucha el ruido del mate, la tacita de café apoyada. Tratamos de pensar, bueno, cómo podría ser algo diferente, algo de una factura de sonido relevante, y así nació Fiebre Blanca, que es un poco llevar esas historias al formato documental de audio. Tenemos un equipo de 10 personas que están en varias partes del país, cosas buenas que también tiene la pandemia, en donde, digamos, cuando ya no hubo posibilidad de poder grabar en un estudio, tenemos artistas que tienen sus propios estudios en sus casas, y bueno, y ahí empezamos a crear esta historia que tiene un guionista colombiano, una coordinación que sale desde Córdoba, hay artistas que están en la ciudad de Buenos Aires, otros en la provincia, así que nada, un proyecto que la verdad que está buenísimo. Estamos llegando al final de la primera temporada, estamos pensando en la segunda, y algo diferente y en pandemia, ¿no? Que como ustedes saben y todos los que nos escuchan conocen, todo el mundo tuvo que reactivar o reacomodar sus procesos de trabajo, y nos pasó lo mismo a nosotros. A ver, cuando lo escuchan se puede percibir al toque esta calidad de la que hablas, ¿no? Y cómo se logra un producto que te atrapa desde el audio. Las voces las narraciones son increíbles. Hay unas voces que después pueden buscar al final de cada episodio, te dicen, ¿no?, quién van participando, de quién son las voces, y puedes después buscar sus redes y hacen unos laburos impresionantes. Pero volviendo al contenido, ¿cómo ¿por qué la Antártida? ¿Dónde está? ¿Era algo que los dos tenían como un saldo pendiente, más allá de, vos recién hablabas, ¿no?, de obsesiones o de pasiones en común? ¿Qué fue o cuál fue el disparador, o algún libro o alguna historia que los llevó a investigar sobre la Antártida, sobre este territorio, y en definitiva empezar a conocer sus historias? Fue algo recontra accidental. En 2008, una cena, un amigo nos dijo que ustedes saben la historia de un perro que inventó Perón, un experimento genético para conquistar la Antártida, es un perro militar, está extinto. Escuchamos toda esa historia y nos pareció una cosa como de X-Men, no sé, de Marvel, sí. Como Perón quería un perro. Era como una cosa que nos parecía muy rara. Y nada, realmente no estamos muy lejos de ser superhéroes, pero sí tenemos el poder de ser muy curiosos. Y empezamos a investigar, y ahí nos dimos cuenta con las historias, tal como nos llegó, no era tan así, pero tenía, digamos, un fundamento real. Efectivamente, en la década del 50 se desarrolló el plan antártico argentino, que lo pensó un entrerriano, Hernán Pujato, que bueno, tuvo que conseguir en su momento la autorización de Perón, pero es un proyecto que sigue más allá de las presidencias peronistas, y parte de ese plan era, bueno, cómo llegar a aumentar la presencia argentina en las bases de la Antártida, y eso necesitaba, animales, porque la Antártida, a diferencia del resto de los continentes, salvo en sus costas, no tiene fauna visible, no hay animales. Bueno, por supuesto no hay seres humanos de manera natural, tampoco hay animales que se puedan ver a simple vista. Así que ahí nace una raza muy especial, una raza que se llama perro polar argentino. Esa historia la desarrollamos muchísimo en el libro, no está en el podcast porque el podcast, bueno, digamos, como les conté, es más sobre crímenes o sobre historias así un poco más truculentas, pero pudimos hablar con veterinarios, con personas que conocieron a los perros. Yo me obsesioné, me fui a Ushuaia a averiguar, porque en Ushuaia me contaban que me habían dicho que había muchos perros callejeros, claro, que había muchos perros que se parecían a estos. Bueno, como un loco, la calle. Igual también estas cosas que pasan, que cuando uno se pone a investigar algo, suceden, no sé, de manera accidental, pero bueno, cuando uno tiene las antenas, digamos, más paradas es más fácil. Literalmente el mejor testimonio que conseguí fue cuando me subí un taxi, cuando llegué al aeropuerto de Ushuaia, y un taxista me llevó hasta el hotel donde me iba a quedar, y me dijo, ¿por qué venís? Y le contesto, y me dijo, así yo los conozco, yo estuve en la Antártida. Y tipo, literal, yo dije, no, esto es tipo, es una joda. Y ese testimonio nos sirvió un montón, y es una persona que era un personal de apoyo. Para estar en la Antártida o tenés que ser militar, o tenés que estar científico, y existen muy poquitos personales de apoyo, gente que cocina, gente que por supuesto ordena, limpia, organiza, y este taxista era uno de ellos. Volvió de la Antártida transformado, como le sucede a muchas personas, porque la posibilidad de estar tanto tiempo en soledad a algunas personas las asusta o las desafía,
y a otros los transforma. Él, nada, lo que me contó, no sé, es el día de hoy que me acuerdo, sucedió en 2014, que él se escapaba con estos perros. En la Antártida, como les conté recién, hay mucho viento y hay muchas zonas en donde no hay accidentes geográficos importantes, entonces tu voz se traslada muy lejos. Vos hablás con un tono normal, como estamos charlando ahora, Sí. y se puede escuchar a kilómetros, porque a diferencia de lo que sucede en las ciudades, en otras partes del mundo, nada impide que el sonido no se expanda. Y él ahí empezó a cantar, y se iba solo a cantar. El tipo no canta, tipo, no sé cómo cantaba, pero descubrió ahí el poder de poder cantar, y lo hacía con los perros, y se escapaba y cantaba todo el día y volvía. Y bueno, cuando terminó su trabajo y tuvo que volver al continente, digamos, al continente americano, no soportó más a la gente. O sea, pasó Puede pasar. de darle miedo a estar solo a no poder estar con gente. Entonces vivió muchos años siendo casero de un campo, y luego, cuando yo no podía más, lo que hacía era taxista, y nada, por lo menos aquí en la ciudad de Buenos Aires los taxistas hablan mucho. Este era un taxista que no hablaba mucho, salvo que yo dije, vengo a investigar el perro por Argentina. Salvo que hablara justo del tema que le gustaba. No. Bueno, ahí lo despertábamos. Claro. Yo estaba atrás hay un perro muy particular, se lo contamos en el libro, se llama Poncho. Es un perro que se tiró en paracaídas, que llegó al Polo Sur, ¿no? Es un perro increíble, y estaba embalsamado, y me habían dicho que estaba embalsamado en un lugar. Entonces yo, tipo Indiana Jones, muy bajo presupuesto, me fui a buscar al perro. Digo, bueno, ya está, quiero, como una cosa media de psicomagia, quiero conocer a este perro que está embalsamado. Y bueno, lamentablemente, después de muchos días y vueltas y bueno, conseguir contactos y que la gente me creyera, porque yo era un loco hablando de eso, mucha gente lo conoció a Poncho, adultos mayores que lo habían conocido en su niñez, porque Poncho, cuando finalmente era viejito, era una atracción turística. Los chicos se subían a una especie de mini trineíto que tiraba por Ushuaia en un parque, y bueno, nada, sí, le habían embalsamado, pero le embalsamaron mal, le embalsamó el cura del pueblo y se pudrió al año, pobre Poncho. Ya. O sea, ¿cómo de esto? Llegué, perdonar, re bajón, la gente va a quedar. Pero digo, ¿cómo llegué de esto a un podcast? Empezamos del podcast al perro larga. Podrido. Sí, es una historia larga. Puede pasar. Yo, como saben, me engancho. Pero bueno, nada, soy muy curioso. Está muy bien. Y sé que yo también... se quería me subir al... yo tomé un taxi. No fui, pero... ¿Conociste a Poncho? Sí. Los amigos le decíamos Ponchi, pero entre pocos, entre los cercanos. Estábamos recién hablando con Fer antes de empezar la nota fuera del aire, cómo estos lugares, para mí puntualmente son la Antártida y el océano, el fondo del océano, que te genera esta cosa de misterio, de lo desconocido. Y es como en el fondo del mar, como la canción de Fito, claro. Claro. Y si uno tuviera que pensar, o si yo tuviera que pensar directamente un género asociado a un podcast o cualquier, producción audiovisual asociada a la Antártida, es ese, misterio / terror cómico / miedo, punto. ¿Cuánto de las historias, a medida que fueron entrevistando a la gente, cuánto de las historias que se cruzaron realmente rozaron esa cosa del misterio y de lo desconocido, y cuánto fue en realidad, no, al final se levantaban, tomaban mate, levantaban un par de muestras, claro, levantaban un par de muestras de mi nieve y se hacía de noche rápido, así que se iban a dormir? Y mirá, nuestra premisa, tanto para el libro, pero sobre todo para el podcast, es esta idea de increíble pero real, ¿no? O sea, queremos algo que te sorprenda mucho, que no lo puedas creer, pero que sea cierto. O sea, por ejemplo... Sin inventar, claro. Pueden ser cosas sencillas. Lo que pasa es, tal cual como contás vos, la Antártida, también genera un montón de fantasías y de imaginación, porque es muy raro que en 2021 haya espacios no conocidos, no recorridos. O sea, ahora vas a hablar con tu abuelo, no, yo nací en Italia, en tal pueblito, abrís el map del celu y con Maps llegas a la puerta de ahí, ¿entendés? Y de vuelta, y podés recorrer cualquier parte, y no sé, cada parte incluso hay historias que encontraron tal cosa en la selva del Amazonas por Google Maps. En la Antártida no está eso, porque muchas de las
primero que hay muchas partes donde los satélites no llegan por la ubicación, y por otro lado hay muchísimas partes que no fueron exploradas. Entonces, obviamente es carne de cañón para teorías conspirativas, extraterrestres, nazis, pero bueno, podemos averiguar. Realmente nosotros hacemos un episodio sobre extraterrestres en el podcast, y bueno, digamos, no sin spoilear, es el 4, pueden descargar si podemos, y lo hacen desde la app, desde el link de Fiebre Blanca, tienen 45 días gratis y escuchan todo y todo el resto del catálogo, que es increíble. Y cuando llegan al cuarto van a ver que hubo una persona, no voy a explicar mucho más que esto, que estudió, que se recibió, que se recibió con honores y que llegó a trabajar en el Polo Sur, en la base McMurdo, porque su plan en el fondo era contactarse con extraterrestres. Y entonces en 2007, el tipo, que era un científico súper reconocido, armó todo para recibir a los extraterrestres, y su plan era matar a todo el mundo, a todos los de la base, y ofrecérselos a estos extraterrestres que le iban a venir a buscar. Basta, no digas nada más. Escuchen ese no digas nada episodio, más que porque increíble. la peli. Es increíble. Yo lo vengo escuchando. El de hoy lo escuché hace un ratito, que se estrenó, pero bueno, o sea, como decís vos, no estás spoilando mucho, pero escúchenlos porque son como decís vos, increíbles pero reales, ¿no? No puede ser. Lo que sucede es que la Antártida es un poco eso. Digo, es una cosa un poco asquerosa como para nivelar un poco el perro, que fue medio bajón. Por ejemplo, tipo, empezamos a decirle a la gente, ¿y cómo se caca en la Antártida? Tipo, hablábamos literal con héroes de la Antártida, y le decían, ¿cómo hacías caca en ese momento? Y bueno, con el frío que hay, y con, digamos para los primeros, bueno, la caca queda como un cuadradito, ¿no? Como de materia, igual que el pis. Sí. Y como está tanto frío, no hay olor, y lo que sucede es que efectivamente, después había alguien que una vez por semana juntaba lo que había dentro de un cajón, y listo. Claro, durito, está congelado. Sí, no había... Es como limpiar la caca al perro, pero cuando está linda, pero cuando está durita, digo. Listo, claro. Cuando comió el alimento que le... Ese alimento de la el alimento, dura, sí. Claro. Uy, démenme un segundo, perdón, me suena el timbre, perdón. No hay problema. ¿Quién osa? De paso, les repasamos. Estamos charlando con Tomás Balmaceda, lo pueden seguir. Junto con Agustina Larrea escribieron este libro, que salió también ¿Salieron en simultáneo? Sí. Por mucha coincidencia. Fiebre Blanca lo hicimos el año pasado, durante 6 meses, y originalmente el libro tendría que haber salido en junio del año pasado, pero hay algo llamado coronavirus, que hizo que todo se atrasara mucho. ¿Le suena, no? Bueno, Buenos Aires está muy de moda el coronavirus. Sí, así que sucedió eso. Y bueno, que capaz lo sepan, capaz no, estamos en la Semana Antártica Argentina. Sí. El lunes pasado se cumplieron el 22, 117 años. Exactamente, el 22 de febrero del año 1904 flameó por primera vez la bandera argentina, y desde ese momento hasta hoy hay presencia interrumpida de la Argentina en la Antártida. Es el único país que tiene ese privilegio, ese hecho. Así que también se nos dio que, por supuesto, todo yo no lo cuento que es accidental, yo digo que fue todo a propósito, pero estamos en la Semana de la Antártida y estamos en un momento histórico, así que es un gran mes para hablar de la Antártida. Y además, con todo este calor seco, está bueno un poco de frío. Sí, pensar un poquito en esos siempre lugares. Está bueno un poco de frío. Ahora, cuando... algo que decías en referencia al territorio inexplorado, a un territorio difícil de explorar, con todos estos desafíos y muy hostil. Lo interesante es que son historias, muchas son historias, cuando uno, muchas veces cuando ve los documentales, ¿viste? O ves en YouTube, existía una increíble historia de 1937, ¿viste? Y no había datos, no había casi registro. Esto pasó, muchas historias pasaron en los últimos 15, 20 años. O sea, son historias dentro de todo recientes también. Digo, son cosas que pasaron ahora nomás. Sí, eso está bueno porque para nuestra voluntad de que sean todas historias reales, y sobre todo en el caso del documental vos necesitas testimonios, y muchas de las personas o no son accesibles o murieron. Y por ejemplo, en el caso de la lucha o la carrera por llegar al Polo Sur, están los diarios, ¿no? También, como que por ejemplo de Amundsen y Scott están los diarios de su puño y letra. Entonces es como poder traer ese testimonio que está escrito, o en el caso del único asesinato que hay en la Antártida, están está el expediente, ¿no? De ese caso policial, es el detective, una suerte de comisario, es un
crimen que sucedió en una base australiana. Entonces tenemos esos materiales y la verdad que también por mucha fortuna tenemos internet, ¿no? Que nos permite acceder a, por ejemplo, los diarios de los primeros exploradores están todos digitalizados en alta calidad en los distintos museos de cada país. Entonces, tipo, nos hicimos nuestro usuario en Noruega, en Inglaterra, como que estamos en todos lados sacando eso. Y en el caso de las historias argentinas, como les conté al comienzo, nada, el Archivo General de la Nación tiene muchísima, digamos, estas historias también se vivieron a lo largo del tiempo en nuestro país con una gran cobertura mediática. Nosotros, por edad, por generación, yo soy un poco más de ustedes, pero no lo conocimos. Pero en el año 65, que cuando yo les conté que Poncho, junto con 10 hombres más, llegaron por primera vez al Polo Sur caminando por tierra, una expedición argentina. Cada día de esa expedición, que llevó 90 días, había una nota en el diario, y cuando llegaron fue la tapa de la revista Gente, y el personaje de ese año era quien llegó al Polo Sur caminando. Entonces, esas historias son, y también te pasa eso, que quizás alguien que nos está escuchando ahora dice, ay, sí, yo me acuerdo, nos pasó que una señora, una adulta mayor, nos contó que de chica en el 65 en los recreos del colegio jugaban a ser leal, o sea, jugaban a ser el general. Qué locura. ¿No? Tal cual. Bueno, tenemos una historia muy linda en el libro de la dama del hielo, que es una señora mendocina, que lo que hizo fue le salvó la vida en el año 60, en la década de 60, no recuerdo exactamente el año, pero sí sucedió que la base Matienzo tuvo un accidente, una de las bases de la Antártida, y no podía comunicarse con Marambio para que lo fueran a socorrer. Estaban haciendo por radio, tratando de comunicarse, y en Mendoza esta mujer, que era radioaficionada, llegó, escuchó el pedido de auxilio, y desde Mendoza se comunicó con Buenos Aires, y desde Buenos Aires se comunicaron con Esperanza y salvaron a estos oficiales que estaban en la base Matienzo. Ella fue condecorada como la dama del Ártico, la dama del Antártico, perdón, la dama del hielo, y durante muchísimos años era una tradición que ella llevaba a la banda del ejército mendocino a tocar el himno en su casa el 9 de julio y lo transmitía por radio. Entonces también son historias muy federales, ¿no? Sí. Que uno va viendo, bueno, qué increíble cómo una señora en la Mendoza triangulación le salvó la vida a 3 suboficiales cerca del Polo Sur. Tal cual. Bueno, y me imagino que será muy difícil también, o sea, en algún momento tuvieron que hacer un corte, pero debe ser muy difícil también poner un stop a seguir de pronto recibiendo historias o a seguir investigando alguna punta que quedó allí con la cuerda floja. Decís, y esto, sí. imagino que se sigue, ¿no? No, siguen apareciendo historias, y por ejemplo, puntualmente para el podcast, la primera temporada son 6 episodios, la segunda son otras 6, de que también tuvimos que pensar cómo dividirlas y que sean historias que sean atractivas, digamos, que se mantengan por sí solas, pero que también puedan tener una unidad. Y yo te digo, nos pasó que el libro salió a la venta hace 3 semanas, cuando arrancó el mes, y a los 3-4 días nos escribió un señor también, un adulto mayor, que a los 8 años él estaba en Marambio, en Esperanza, perdón. Estaba en Esperanza hace 50 años atrás. Le empezó a ver la panza, era peritonitis, y se tuvieron que comunicar con la base rusa porque tenía un médico. En medio del invierno, una patrulla rusa fue hasta la base argentina, rescató a este niño cordobés, lo operó en la base rusa y lo devolvió. Y él entabló así una amistad con sus salvadores. Obviamente estas personas ya murieron, y él nos mostró todas esas fotos, y nada, digamos, y él nos contó eso, la idea de nada, un niño con un dolor abdominal increíble, y unos rusos que no sabían hablar español, y estos sabían hablar rusos, que le salvaron la vida. Nos voló la cabeza, y bueno, quedó fuera del libro, y las fotos son increíbles, y dijimos, bueno, vamos a ver si podemos contar esta historia alguna vez. Bueno, el libro lo pueden adquirir, está digital también, ¿verdad? Sí, físico y digital. Está en todo el país. Genial. En papel, en todo el mundo, incluso en otro país en ebook, y el podcast se escucha ahí en esa plataforma que se recomendaron, Podimo, excelente. La última es casi inevitable, yo creo que ya te la han hecho toda esta pregunta, pero se puede, no te digo de onda turista, pero se puede, por algún pedido especial o algo, existe la posibilidad y ustedes tienen las ganas de ir
hasta la base de Marambio de pronto, o ir hasta algún punto y las conocer? dos cosas, o sea, podemos ir a la Antártida, nosotros los tres si quieren, solo hay que tener $7.000 para empezar a hablar. Bien. Pero bien. bueno, no sé cómo vienen ahí con la guita. Pero si tienen ahí $7.000, me faltan $1 o Sí. $2, pero ya estoy. No, bueno, sí, lo armamos este fin de no, para el que viene. Armemos una estafa piramidal. Dale, sí, tranqui, en 1 o 2 semanas lo armamos, con El- tiempo. El turismo antártico existe, por supuesto, estamos viviendo en el capitalismo, así que Sí. por supuesto que existe. Ahora está todo frenado, por supuesto, por el coronavirus. De hecho, cuando se declara la pandemia en el mes de marzo, había muchos chinos en la Antártida porque había un crucero muy grande de China y estaba cerca de las bases argentinas, así que hubo que hacer algún que otro operativo para cerciorarse de que nadie se iba a enfermar. Pero sí, esos son, generalmente salen desde un puerto chileno o a veces desde Ushuaia. Y sí, también hay historias de gente que está en Ushuaia y bueno, de golpe en vez de $7.000 por 5, porque sobre un lugar te dejan subir. También conocí esas historias de gente que pagó un poquito menos para subirse, pero bueno, con eso conoces las costas antárticas. Pero bueno, ya ver la Antártida, ya ver digamos, poder tener esa visión, ya es impresionante. Sí. Pero para vivir en la Antártida por pasar una temporada, como les contaba hace un ratito, o sos militar, o sos científico, o sos personal de apoyo. Eso es un poco más complejo. Tomás, un placer charlar con vos. Hay un montón de podcasts. Alguna otra vez hablaremos sobre Piénsalo, sobre Filósofos, perdón. Perfecto, me lo llevo a la tumba. Tenemos muchos podcasts. Me lo llevo a la tumba, sí. Así que ya seguiremos recomendando podcasts en los que has laburado. Un placer y bueno, muchos éxitos con la venta del libro. Ojalá que se lea mucho y que se reproduzca, le dé muchos play a los podcasts. Dale, les agradezco mucho a los dos, siempre un placer. Y la verdad es que una cosa que decía Pujato, que siempre a nosotros con Agustina nos quedó, es que es muy difícil amar algo que no se conoce. Y está buenísimo que con el libro, con el podcast, pero también googleando, buscando historias, entrando a Facebook, a redes sociales, encuentren a conocer más la Antártida, porque les aseguro que se van a enamorar. Querido, un placer. Muchas gracias, Tomás. La verdad, un placer, siempre muy lindo charlar con vos. Abrazo grande. Chao. Hasta luego. Allí la palabra de Tomás Balmaceda, @Capitán Intriga, lo pueden encontrar así en todas las redes. Hablamos de Fiebre Blanca, historias reales y muy escalofriantes de la Antártida, un podcast exclusivo de Podimo, podcast que van de la mano con este libro, Antártida, historias desconocidas e increíbles del continente blanco, escritos por Tomás Balmaceda y Agustina Larrea. Tecnología y cultura digital. Todo por la tarde.